Esta es la historia real de El Ritual de Castelar, contada en primera persona. Nunca pensé que en un alto en el camino de mi vida iba a dejar por escrito esta historia que marcó mi infancia y adolescencia. La narro acá, en papel, por consejo de mi psicóloga. No sé qué efecto tendrá, ella lo sabrá. Tampoco sé por qué escribo para un lector indeterminado, cuando no creo que este texto salga de entre mi psicóloga y yo. No soy un escritor, apenas soy un hombre con problemas para dormir. La crianza de los primos de mi papá fue extraña. Sobreprotectoras y algo locas, Beatriz y sus hermanas solteronas, que nunca se cansaron y a las que jamás les conocí un novio, resolvieron que los dos chicos vivieran de noche y durmieran de día, para que los supuestos peligros de la vida diurna no los aquejaran. Eran principios de la década del 80 en Castelar, en un barrio de clase media alta del oeste del conurbano. Nunca entendí qué peligros podía tener ese lugar. Vivían en una amplia casona de 2 plantas que había conocido tiempos mejores. Ya de adulto caí en que siempre, cada vez que había ido allí desde mi niñez, el viejo edificio siempre estaba en refacción, como si hubiera un impulso irrefrenable de arreglar, tirar abajo columnas y paredes y construir y deconstruir habitaciones. Una versión algo más pobre que la manía de la viuda Winchester y su mansión laberíntica hecha para desorientar espíritus. También de adulto supe que las 3 hermanas que vivían en esa casa eran asiduas de las prácticas esotéricas, lo que comúnmente se llama brujería. No tardé mucho en unir ambos puntos trazando una línea de locura e ignorancia. Llegábamos con el auto y tocábamos timbre. Se asomaba a los 2 minutos una de las tías de mi padre por una de las 2 ventanas laterales. Decían, ya abrimos. Pasaban 2 o 3 minutos más. Entonces, una de ellas salía, caminaba el jardín que separaba la puerta de la reja y nos recibía en ese lugar, bloqueándonos en paso. Mientras nos daba la bienvenida, una ocasional charla. Las otras ordenaban la casa y se ponían sus mejores joyas y vestidos. Preferían más parecer que ser. La casa era lúgubre. Casi siempre estaba a oscuras, ya que los chicos, ya adolescentes en mi niñez, dormían. Pasábamos un rato ahí, en el que ellas ponderaban cuán flaco estaba mi padre a pesar de su prominente barriga, lo bella que se hallaba mi madre, o cuánto había crecido yo. O sea, las nimiedades y mentiras que cualquier anciana dice cuando quiere quedar bien. Si llegábamos de noche a ese ritual, se le agregaba el que bajaban los vampíricos primos de mi padre de la planta alta, ojerosos, de cabellos negros, piel blanquecina y las expresiones de quienes no están acostumbrados a socializar demasiado. También solía estar en esas horas el marido de Beatriz, Ricardo, de quien siempre me sorprendían sus amplias orejas, el poco pelo que tenía a los costados de su calva cabeza, teñido desvergonzadamente de negro, haciéndose una raya al costado bastante baja para que tratara de cubrir ineficazmente su calvicie y sus gruesos anteojos. Mi papá solía advertirme que no tomáramos ni comiéramos nada del lugar por la dudosa higiene del hogar. Luego de un rato nos íbamos, así unas 5 o 6 veces al año. El tiempo pasó, yo crecí, mis papás se divorciaron, las cosas cambiaron. A veces iba a Ituzaingó, que limita al oeste con Castelar, a visitar a mis primos y tías. Si iba a visitar a los otros familiares, o sea, a las tías y primos de mi papá, no lo hacía solo, sino que generalmente con él. Si iba yo solo a visitar a mis tías, ya en mi adolescencia, a veces hacía una visita para ver en qué andaban ellos, por simple curiosidad. Los años pasaron, y Ricardo, el marido de la tía de mi papá, vaya a saber por qué, pasó un tiempo en un neuropsiquiátrico. Nunca contaron qué motivó la denuncia y cómo la pasó ahí. En fin, nada parecía haber ocurrido desde lo de Ricardo y mi tía, pero al final de la década del 90
fue cuando lo extraño sucedió. Una noche de principios de diciembre en la que también viajé desde Costas Bajas para visitar a mi familia del oeste, nos salí muy tarde del cine del shopping que había entonces en Morón. Para volver a lo de mi tía Isabel, en donde estaba parando, me quedaba a mitad de camino la casa de las tías de mi papá. Como la noche estaba hermosa y la luna llena brillante en el cielo sin nubes, decidí que tal vez, si pasaba y estaban Ricardo y Cristian, el primo de mi papá, podíamos charlar un rato. Estaba yendo en un remis y cuando estaba en la esquina, a 50 metros de la casa, vi cruzar corriendo a Ricardo desde la casa hasta la vereda de enfrente. Toda la cuadra estaba oscura, pero aún más lo estaban la casa, el negocio de al lado y el terreno de enfrente. Pedí al chofer que frenara el coche. Me quedé mirando desde adentro. A los 5 segundos salió corriendo Beatriz, con Ricardo, hijo, en la misma dirección. Le pagué al remisero y me bajé. No importaba qué ocurría, tenía que saber qué pasaba. Temí que hubiera un asalto en la casa. Iría a socorrerlos si así había sido. Eran parte de mi lejana familia, pero tampoco quería ser un suicida. Habían cambiado los tiempos y ahora solían ocurrir algunos robos armados en la zona. ¿Acaso no debía ir si les había pasado algo y necesitaban ayuda? ¿Y si al primo de mi papá le había dado otro ataque? Fui caminando hacia allí, a paso lento pero firme, expectante, mirando a veces hacia la casa, para ver si las otras dos viejas solteronas también seguían a los otros. No escuchaba gritos, ni nada. Mis otras dos tías abuelas no salían y empecé a caminar más rápido, pero sin hacerme notar. Me acerqué al terreno baldío. Entre las chapas que lo cubrían, vi movimientos. Decidí entrar. La luna llena iluminaba todo. Cuando ingresé al campo, en la mitad del terreno, Ricardo, el viejo, estaba tirado en el suelo, recostado boca arriba, con los brazos extendidos hacia los costados. Su hijo Ricardo estaba de espaldas a mí y arrodillado junto a su padre. Yo solamente podía ver que subía y bajaba las manos juntas desde arriba de su cabeza hasta lo que su cuerpo me tapaba, pero sospechaba que era el vientre o el pecho de su padre. No veía bien. La distancia me jugaba una mala pasada. Subía las manos y las bajaba una y otra vez. Su madre Beatriz, de pie junto a ambos, miraba hacia el cielo y murmuraba palabras ininteligibles e incomprensibles en castellano, inglés o cualquier idioma que siquiera se sospechara. Con los brazos extendidos y agitándolos a intervalos regulares, desde abajo hacia arriba. Sospeché que era algún ritual. Algunos pases mágicos que inexplicablemente habían llevado consigo al padre de la familia. Me indigné más que un médico, pero pude entender algo recién cuando Ricardo hijo giró unos 45 grados, dejándome de dar totalmente la espalda, y yo logré observar lo que subía y bajaba en sus manos. Era una larga, lisa y afilada cuchilla con mango de madera. Yo estaba paralizado, quería huir pero tenía pavor, no quería ver eso pero tampoco podía ser indiferente, el ángulo de vista era bastante cerrado. Yo estaba a la entrada del terreno. Ricardo estaba evidentemente muerto, ya no se resistía, estaba inerte. No emitía quejidos, no se defendía de los cuchillazos que el Ricardo pequeño, enloquecido y arrodillado le daba rítmicamente. Beatriz seguía ensimismada, bajó la cabeza, giró su cabeza a la derecha y abrió luego los brazos, como dándole una cariñosa bienvenida a alguien que llegaba mientras la faena seguía. Pensé que sus dos hermanas entonces estaban allí, por eso no las había visto cruzar la calle, pero estaba totalmente equivocado. Algo o alguien que ninguna palabra podría describir ni como un animal, humano, deidad o siquiera extraterrestre, estaba ahí. También abrió sus brazos. Rodeó a la vieja sin violencia pero sin ternura. El sonido que emitía esa cosa era
No lo puedo describir. Fuera de este mundo, fuera de esta dimensión. Era como si hablara, como si se comunicara en algún lenguaje que ningún mortal, salvo Beatriz, lo entendiera. Mi terror y cobardía pudieron más que todo lo que me había paralizado, y como pude, salí corriendo de ese lugar. No recuerdo ya cuántas cuadras corrí, pero llegué a una remisería sobre una avenida cuyo nombre por el shock no recuerdo, y pedí que me dieran un coche rápido, que debía irme a la casa de mi otra tía. Me preguntaron si estaba bien, les mentí diciéndoles que me habían querido robar. No pronuncié palabra alguna en los pocos minutos que duró el viaje, y cada pocos segundos giraba mi cabeza para cerciorarme de que nadie me estuviera siguiendo. Cuando llegué a la casa de mi otra tía, Isabel, mi miedo aún debió ser patente, porque me preguntó si estaba bien. Le mentí, diciéndole que también me habían querido robar a la salida del cine, pero que había salido corriendo y estaba mejor. Ella comprendería ese miedo más terrenal, y yo me quedaría con el otro, el inexplicable terror de Castelar. No recuerdo ni entiendo cómo pude dormir esa noche. Sí me acuerdo que cuando me levanté del sillón donde dormía, mi tía tenía los ojos húmedos y me dijo que la noche anterior había habido un robo en la casa de mi tío Ricardo. Que aunque estaba todo cerrado, habían logrado entrar. Que Ricardo el padre justamente llegaba para estacionar su viejo pero cuidado Ford Fineland en la puerta. Que los ladrones lo habían metido en el predio para que dijera dónde estaba la supuesta plata, y como se resistió, lo mataron a cuchilladas y se fueron sin que nadie los viera. Yo le di mi pésame y me llamé a silencio. ¿Quién me creería que había sido testigo silencioso de una ofrenda a algo fuera de este mundo? Nunca nadie sospechó nada de ellos, y la causa se cerró sin que hubiera habido un solo detenido. Tampoco nadie sospechó de lo que yo sabía, aunque fuera una variable de hipótesis policial. El crimen, en verdad, había sido un ritual espeluznante donde un ser extraño, y les aseguro, no era de este planeta, había pedido la sangre del padre y se la habían dado. Ese algo o alguien absolutamente verdadero había ingresado a nuestro mundo para escupir su verdad en el oeste del conurbano bonaerense. Y yo aprendí que hay algo más de lo que vemos, que hay algo más de lo que creemos, sobre todo en nuestras existencias mundanas. Espero que escribir esto me sirva de algo para la terapia. Yo fui testigo del ritual de Castelar.